Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la 45 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería les da la más cordial bienvenida a esta presentación de la obra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Justicia Electoral en Acción, Diálogo entre Academia y Judicatura, de la editorial del Tribunal Electoral. Saludo con mucho gusto a la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la doctora Janine Otálora Malací. Con el mismo agrado, saludo al investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Javier Martín Reyes. Bienvenido. Saludo también con gusto al investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Juan Jesús Garza Onofre. Debemos decir, ambos autores de la obra. Cedo el uso de la voz de manera respetuosa a la magistrada de la Sala Superior, Janine Otálora Malací. Muy buenas tardes. Vamos a hacer un poquito un cambio, un ajuste de intervenciones por un tema de tiempo y le voy a dar el uso de la voz al doctor Javier Martín Reyes. Vale, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gustazo estar aquí en la FIL de Minería y en particular, ¿no?, en un evento organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sé que tenemos muy poquito tiempo, entonces voy a tratar de ser muy breve, platicarles un poco cómo surgió esta obra, ¿no?, que por fortuna ustedes ya pueden conseguir de manera gratuita, tanto aquí en el stand del Tribunal Electoral y sobre todo, y eso lo quiero enfatizar, esta es una obra que está disponible en acceso abierto, en Open Access, en las páginas, en las redes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y bueno, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo surge esta obra? ¿Por qué escribir un libro que comente sentencias del Tribunal Electoral, ¿no? Y yo quisiera, ahí quizá veo que hay muchas personas jóvenes o más jóvenes que las personas que estamos de este lado del panel, que todos somos muy jóvenes de este lado, pero ustedes quizás son un poquito más. Y déjenme platicarles un poco de dónde venimos, a dónde estamos y quizá a dónde tendríamos que estar. Hace 20 años, ¿no?, todavía era relativamente raro, ¿no?, extraño, que se hicieran libros que analizaran decisiones de tribunales o de autoridades electorales, ¿no? Yo recuerdo mucho una primera publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas que llevaba un título pues muy provocador y que en su momento fue muy polémico y se llamaba Democracia sin garantes, las autoridades electorales en contra de la reforma electoral, ¿no? Y ese fue un libro que coordinaron dos personas que en ese momento eran y siguen siendo investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte y Lorenzo Córdoba Vianello, y ellos coordinaron esa obra porque tenían la convicción de que en 2007, ¿no?, de nueva cuenta estoy hablando de la prehistoria quizá para muchas y muchos de ustedes, pero en 2007 pues hubo una reforma electoral muy importante, con aspectos como siempre, o no como siempre, porque ahorita quién sabe si sea el como siempre, pero con aspectos positivos, pero también con aspectos negativos. Y un poco la tesis fundamental de ese libro y de ese título era que las autoridades electorales, sobre todo pensando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también en otro tipo de autoridades como juezas y jueces de amparo, habían tomado una serie de decisiones que más allá del resultado iban en contra de los propósitos, del espíritu de lo que se buscaba lograr con esa reforma electoral, ¿no? Por supuesto, esa fue una obra que no le gustó mucho, ¿no?, a las personas que en ese momento eran magistradas y magistrados de la Sala Superior y que además tenían muy poco tiempo en el cargo, ¿no? Esa integración se había electo o se había designado en el año de 2006, tenían, ¿no?, escasos 2 años de haber iniciado sus funciones
Y yo recuerdo que creo que Pedro y Lorenzo quedaron muy orgullosos con el resultado, creo que pensaron que se estaba haciendo algo importante, pero les doy dos datos, ¿no? Un poco significativos, ¿no? Sobre en qué momento estábamos, ¿no? Yo creo que el primer dato relevante es que el prefacio que escribió también otra querida colega, que es Ana Laura Magaloni, tenía que hacer una labor como muy pedagógica de explicar por qué sí era importante y por qué sí se valía analizar con ojo crítico decisiones del Tribunal Electoral, ¿no? Y un poco el mensaje que quería mandar Ana Laura Magaloni en ese prefacio era que analizar críticamente decisiones de una institución tan importante como el Tribunal Electoral o de la Suprema Corte o de cualquier órgano, pues no era ni una afrenta, ni era declararle la guerra, ni era estar en contra de una institución. Muy por el contrario, ¿no? Lo que decía Ana Laura, lo que decían los textos de ese libro, es que una manera de fortalecer a las instituciones era precisamente abrirlas al escrutinio público, de todas y de todos, de la ciudadanía en general, de las personas interesadas en la materia electoral, de las personas especialistas en tribunales, en derecho electoral, en la relación entre derecho y política. Pero a Ana Laura le costó mucho trabajo, mucha tinta, tratar de transmitir ese mensaje. Bueno, a pesar de que Ana Laura trató, ¿no?, de decir, oigan, no es en contra de ustedes, es simple y sencillamente un ejercicio académico, esto se tendría que normalizar. Ahí les va el segundo dato, y el segundo dato es que durante mucho tiempo a Pedro y a Lorenzo no los volvieron a invitar a ningún evento del Tribunal Electoral, en buena medida porque ese era un libro, déjenme ponerlo así, con una aproximación relativamente novedosa, ¿no? De ahí venimos un poco, ¿no? Yo les diría, durante los últimos 20 años, por fortuna, las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? El Tribunal Electoral pasó de ser pues un tribunal que aparecía muy poco en la opinión pública. Yo recuerdo que alguna vez me tocó hacer una revisión de notas en prensa nacional sobre cuándo aparecían notas del Tribunal Electoral, y pues la verdad es que el punto de quiebre fue la elección presidencial de 2006, y antes de 2006, pues solo en algunos casos muy puntuales de repente aparecía por ahí alguna nota perdida del Tribunal Electoral. Hoy, por el contrario, el Tribunal Electoral es un tribunal que está en la agenda de deliberación prácticamente todas las semanas, por no decir todos los días que tiene sesiones públicas. Son decisiones importantes que impactan la vida de toda la ciudadanía, ¿no? Son decisiones que configuran la calidad democrática, ¿no?, que tenemos en México, y creo que para bien el Tribunal Electoral hoy es parte de esa discusión pública, ¿no? Y creo que parte de esa discusión pública es la apertura que ha tenido el Tribunal Electoral, especialmente yo les diría, ¿no?, durante los últimos años, a partir de esta integración que comenzó sus funciones en 2016, pues ya no solo, déjenme ponerlo así, a resistir, ¿no?, y a tomar, ¿no?, las críticas de la mejor manera posible, sino también, ¿no?, déjenme ponerlo así, a dar un paso proactivo y promover activamente que se discutan sentencias del Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, cuando a mi querido Tito Garza Onofre y a mí nos invitaron a que coordináramos un libro como este que tienen en sus manos, ya habíamos tenido, creo que puedo hablar por los dos, experiencias bastante buenas, ¿no?, con el Tribunal Electoral. Ya nos habían invitado a participar en diferentes calidades, en obras, ¿no?, que trataban temáticas similares, ¿no? Algunas obras eran de comentarios de sentencias, algunas obras eran, déjenme ponerlo así, más como temas generales sobre el derecho electoral, propuestas para mejorar el Tribunal Electoral. Y sí puedo decir, ¿no?, que en todos y cada uno de esos proyectos que a mí me ha tocado participar, que han sido varios, hemos gozado de la más absoluta libertad académica para aproximarnos críticamente a las decisiones del Tribunal Electoral, ¿no? Y eso es algo que, por fortuna, ¿no?, volvimos a experimentar cuando estábamos coordinando esta obra. Le pusimos por título Justicia Electoral en Acción, porque creo que a estas alturas ya queda claro
que si uno quiere aprender derecho electoral, quiere saber cómo funciona el sistema electoral, pues no basta con abrir la Constitución, ¿no? El artículo 41, que por cierto es uno de los artículos más largos, nada más para que tengan un dato, el artículo 41 constitucional es más extenso que algunas constituciones completas de otros países, ¿no? Digamos, ese es el nivel de detalle, ese es el nivel de densidad normativa que tiene la regulación electoral. Y si uno quiere aprender derecho electoral, no basta con abrir la Constitución y leer el 35, el 41, el 99, los otros artículos relevantes, tampoco basta con abrir las leyes electorales, la LEGIPE, la ley de partidos, la ley en materia de delitos electorales, tampoco basta abrir el reglamento, ¿no? O los muchos reglamentos, lineamientos que tiene el Instituto Nacional Electoral. Lo que tenemos que hacer es acercarnos también a las decisiones que se toman en la sede judicial, es decir, lo que algunos autores dirían, no solo el derecho en el papel, no solo el derecho en los libros, también el derecho en acción. Lo que ustedes encuentran aquí es precisamente análisis en sentido crítico de ese derecho electoral en acción, en temas que hay que decirlo además, pues creo que son polémicos, ¿no? Son asuntos, ustedes lo podrán ver, que no necesariamente generaron, ¿no? Opiniones por unanimidad, no son ni de cerca, ¿no? Temas, sentencias, ¿no? Interpretaciones que no hayan generado algún debate. Y termino nada más diciendo que para nosotros era muy importante en esta obra contar con dos visiones. Sí, la visión externa, ¿no? de las personas que nos dedicamos a analizar críticamente, ¿no? Y a tratar de entender, explicar, ¿no? El sistema electoral. Entonces ustedes van a encontrar a 5 personas que nos dedicamos a eso, ¿no? Que somos investigadoras, investigadores de tiempo completo, pero la otra mitad, ¿no? La otra cara de la moneda son personas que están ahí en el Tribunal Electoral, son personas secretarias de estudio y cuenta, algunas de ellas coordinadoras de ponencia, ¿no? Son, déjenme ponerlo así, personas fundamentales para el funcionamiento del sistema de justicia. Si ustedes piensan en la cantidad de sentencias que tiene que dictar el Tribunal Electoral semana a semana, pues queda clarísimo por qué una ponencia o por qué un equipo de trabajo de las y los magistrados del Tribunal Electoral tienen que ser tan grandes. Entonces queríamos contar con su visión. Muchas de ellas son las personas que redactaron, ¿no? Obviamente a partir de las instrucciones y con la revisión y la supervisión de las magistraturas, pero son las personas que pusieron esas palabras, esas oraciones, esos párrafos, esas páginas, esos argumentos. Entonces, además de 5 personas, ¿no? Que venimos de la academia y que participamos en esta obra, también tenemos a otras 5 personas de dentro que tienen la visión jurisdiccional, ¿no? Nuestra intención era pues, que esto sea una obra rica, no solo en la diversidad de posiciones, sino sobre todo en la diversidad de perspectivas. Ya ustedes nos podrán decir si nos quedó bien, si nos quedó mal, si hay que mejorarle, si hay que ajustarle, ¿no? Entonces, así como uno critica, bueno, pues también tiene que estar muy abierto a la crítica. Y bueno, termino nada más invitándolos a que consulten la obra, ya sea de manera impresa o física, y de nueva cuenta, ¿no? Reiterando la muy generosa invitación por parte de diferentes áreas del Tribunal Electoral, ¿no? Para estar aquí en la FIL de Minería y además en particular en esta muy bella e imponente sala. Todavía vemos puros hombres ahí en los cuadros, ¿no? Porque son ahí sí en masculino, rectores de la UNAM, pero estoy seguro que en algún momento y pronto seguramente también veremos aquí algunos y varios cuadros importantes de mujeres, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Retomaré algunas de las ideas que acaba de verbalizar Javier para hacer una reflexión general sobre este libro que hemos titulado Justicia Electoral en Acción, diálogo entre academia y judicatura. Después, claramente, de agradecer la presencia de la magistrada Yanino Tálora, la presencia de todos
ustedes, de todo el equipo del Tribunal Electoral que hizo posible no solamente esta presentación, sino también este libro que es parte pues, de una serie de varias publicaciones que se podrían llamar de bolsillo, ¿no? O algo más práctico, todas gratis, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención, que el propio tribunal ponga a disposición su biblioteca para de esa manera llamar la atención en generar conocimiento e ir haciendo una retroalimentación entre los insumos que son propiamente las sentencias y la crítica que viene desde otras trincheras como puede ser desde la academia o desde la universidad, ¿no? En ese sentido, una vez de este preámbulo y de los formalismos inevitables, creo que vale la pena, y sobre todo pensando en todas los alumnos y las alumnas y gente que está aquí presente más bien del ámbito universitario y del futuro que tiene el derecho electoral y del futuro que tiene la judicatura, creo que vale la pena un poco evidenciar cómo surge ese trabajo, que si bien dijo Javier, lo encontramos en un ancla, en un libro de hace mucho tiempo que era Democracia sin Garantes, que a partir de ahí se retoma esta tradición de llamar la atención sobre cuáles son aquellos aspectos más preocupantes o aquellas partes de una sentencia en la que no estamos de acuerdo, ¿no? Quizá durante mucho tiempo se nos hizo normal pensar que una sentencia no se podía criticar, ¿no? De hecho, todavía hay un programilla que pasa ahí por Justicia TV, ¿no? Ya lo dijo la Corte, ¿no? Ya lo dijo la Corte y punto final. Bueno, yo no termino de entender ese tipo no, bueno, en sentido figurativo, ¿no? Pero siempre el conocimiento jurídico se nutre propiamente de distintas trincheras, ¿no? Y creo que una fundamental es la universidad, es el aula, es analizar una sentencia y ese ejercicio a mí me parece fantástico, ¿no? Y lo he platicado mucho con Javier. O sea, yo soy de Monterrey, yo estudié mi carrera allá, es lindísimo Monterrey, para el que no conozca, es espectacular. Bromas aparte. Pero haces memoria y en la carrera, ¿cuántas sentencias te dieron a leer los profesores, ¿no? Yo empecé en el 2004 mi carrera, ¿no? Y haciendo memoria, pues eran con una mano, con dos manos, ¿no? Y eran las típicas, ¿no? Algo polémico, matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Aborto, marihuana, eran temas tabús y tristemente parecería que algunos de ellos siguen siendo, ¿no? Pero cuando leías una sentencia y veías 200 páginas, ¿no? Y todas en mayúsculas, unas cosas donde dices, híjole, creo que aquí hay mucho que criticar y muchos de los vicios donde al final del día muchos de los alumnos, de los profesores, pues creen que está bien, ¿no? ¿Se acuerdan antes cómo venían nombradas las jurisprudencias, ¿no? Fideicomiso punto, naturaleza de, ¿no? Como si estuviera hablando Yoda o alguna cosa así al revés, ¿no? Bueno, eso ha ido cambiando en gran medida por una crítica que se nutre de todas las trincheras. Si hay sentencias buenas hay que conocerlas, si hay sentencias no tan buenas hay que criticarlas y incesantemente se vuelve un diálogo, ¿no? Por eso su subtítulo de la obra que es un diálogo entre la academia y la judicatura. Creo que es bien interesante saber que una cosa es lo que nos dice la teoría, los libros, pero otra muy distinta es lo que pasa en la práctica, cómo se construye una sentencia, ¿no? Cómo se escribe una sentencia, de dónde vienen esas ideas, cómo se formulan, ese tipo de cuestiones creo que viene bien familiarizarnos desde que estamos en los primeros años de la carrera para así, una cosa que es al día de hoy, pero parecería ya muy normal, pero es numerar los párrafos, eso no existía antes, ¿no? Antes eran párrafos, pareciera que cobraran los puntos y seguidos y los puntos apartes, ¿no? Creo que eso ayuda a tener una justicia más cercana a la ciudadanía, una justicia que realmente pueda entenderse y que no necesite de traductores o de intermediarios para propiamente generar esos diálogos o esos acercamientos, ¿no? Por eso mismo creo que el contenido de la obra y algo cuando se nos planteó y al final este tipo de productos nos enseñan eso, nos enseñan a tener que leer la postura de aquel que hace propiamente la sentencia y que si dices, bueno, como académico muy cómodo, ¿no? Como solo estás pensando y demás, pues tienes que encontrarle y quizá entender que sí, siempre puede ser algo mejorable, pero entender que también hay razones, no solamente de corte jurídico, sino de corte pragmático, de corte político, para poder llegar a un razonamiento adecuado, de corte moral, ¿no? Los temas que están aquí, a mí, bueno, yo disfruté mucho de hacer el libro y de conocer las dos visiones, ¿no? Porque son temas de verdad bien interesantes, ¿no? Está el tema de las caricaturas del presidente, ¿no?
¿Se acuerdan estos, los famosos AMLitos, ¿no? Los peluches, si estaba prohibido, si era una manera, bueno, eso se tiene que regular a través del derecho electoral, ¿no? A mí en lo particular me tocó analizar una sentencia sobre el modo correcto de vivir. Si la Constitución dice si existe un modo correcto de vivir y si ese modo correcto de vivir es un requisito necesario para ser candidato, ¿no? Bueno, yo soy de Monterrey, tengo una lista de muchísimos que han sido gobernantes y que no tienen un modo tan correcto de vivir, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones se juridifican, se analizan y se plasman en una sentencia que a partir de ahí se hace un análisis para eventualmente, en algunos años, cuando cambie el contexto, cuando cambie otra situación, quizá va necesario que cambiar ese criterio, ¿no? Entonces, de verdad me parece un ejercicio bien valioso para las candidaturas del INE, para la actual integración del INE, ¿cuáles serán los perfiles? Bueno, hay una sentencia de eso, ¿no? En ese sentido, las sentencias son distintas y las sentencias ayudan un poco a reflexionar sobre lo variado que es nuestra justicia electoral. De verdad, creo que eso es algo que nos tenemos que meter en la cabeza, ¿no? El derecho electoral no solamente regula el día de la votación, ¿no? ¿Qué hacen cuando no hay elecciones, ¿no? Se preguntan y a partir de ahí empiezan las críticas para, bueno, vamos a desaparecerlos, vamos a achicarlos, vamos a cambiar la configuración. Creo que esto es lo que nos corresponde como personas que nos vamos a dedicar a lo largo de nuestras vidas a pensar en términos jurídicos, a saber que una democracia, así como se tardó muchísimos años y la seguimos construyendo, se puede al final del día también caer muy rápidamente, ¿vale? Y para eso sirven los insumos que dan propiamente las instituciones de justicia y los árbitros electorales y los árbitros en general, el Poder Judicial al día de hoy. Entonces, eso es algo que encierra el libro, eso es una de las principales reflexiones que tiene el libro. También creo que vale la pena decirlo, es un libro que coordino con Javier. Javier es no solamente uno de los académicos que tengo el honor de trabajar ahí en la UNAM, sino también es mi amigo, y creo que eso también hace falta muchas veces compartirlo con los estudiantes y con el alumnado, ¿no? Está bien trabajar con las personas que te entiendes y con las que puedes discutir y con las que te puedes pelear, porque no, al final pensamos que todo es competencia, ¿no? Todo es competencia y los abogados están peleando los clientes y los jueces tienen equipos, ¿no? Bueno, creo que vale la pena encontrar personas afines con las que puedas discutir, con las que puedes dialogar y a partir de eso generar conocimiento, discrepar, tener batallas y etcétera, etcétera. Y en eso creo que también agradecemos mucho la confianza y la libertad del Tribunal Electoral para hacer este tipo de obras y este tipo de mecanismos. De verdad creo que se nos olvida, pero las primeras personas con las que nos vamos a educar antes que los profes, antes que los ministros, antes que las magistradas, son nuestros compañeros de clase, ¿sí? Son con los que nos sentamos al lado del pupitre. Y a veces nos copiamos, a veces nos pasamos tareas, a veces hacemos trabajos en equipo. Esas prácticas nos van a ir acompañando a lo largo de nuestra vida profesional. Entonces, vale la pena hacer una reflexión sobre quiénes son nuestros amigos y nuestros colegas al momento de hacer un trabajo, un análisis de corte jurídico. Y termino para estar en los 10 minutos exactos, simple y sencillamente, pues diciendo eso, ¿no? De verdad que parecería que aquí hay una autocrítica. Muchas veces la academia, la teoría, nuestros profesores, los grandes libros que hemos leído, parecería que muchas veces están en una nube o en una trinchera o están a lo alto, ¿no? No sé, el libro más vendido en Derecho en este país, Introducción al Estudio de Derecho, de García Maínez, ¿no? No sé cuántas ediciones van, ya creo que cerca, igual que la Biblia, una cosa así, ¿no? Un filósofo del derecho, García Maínez, espectacular, parte del Colegio Nacional. García Maínez era un erudito, traducía latín, era un personaje muy interesante, ¿no? El libro más vendido en México es de un filósofo del derecho y sin embargo no tenemos como que un grueso de filósofos del derecho, ¿no? Parecería que todos llegamos muchas veces a la escuela de derecho pensando que queremos ser penalistas, ¿no? Queremos ser como CSI, y al final muchos de los grandes vicios de la profesión se encuentran en las áreas penales, en la estructuración de nuestros sistemas de justicia en torno a las procuradurías y a las fiscalías. Creo que para realmente saber qué es lo que la teoría dice y la práctica,
necesariamente tenemos que poner un pie en el piso, ir a los tribunales, ir a las fiscalías, ir a los ministerios públicos, ir a las cárceles, saber cómo funciona. No puede ser que al día de hoy la única respuesta para que tengamos de muchos de nuestros sistemas de justicia sigue siendo la cárcel, y así amplían el catálogo de prisión preventiva oficiosa, y así ven mal que una persona pueda tener medidas cautelares. De verdad, creo que la mejor teoría siempre va a ser una buena práctica, y en ese sentido la academia se necesita manchar las manos, ¿no? Hay una broma que decimos que en jurídicas todos quieren ser constitucionalistas, ¿no? Porque los constitucionalistas son elegantes, vienen de las nubes. ¿Quiénes se dedican al derecho administrativo, ¿no? ¿Quién escribió el último buen libro de derecho laboral? ¿Qué estamos leyendo sobre derecho electoral? Creo que es una reflexión para el futuro, ¿no? ¿A qué nos vamos a dedicar cuando en los próximos años, pues quizá la profesión se haya completamente dispersado entre los grandes problemas de nuestro tiempo, como pueden ser la desigualdad, el cambio climático, la migración, los temas de identidades, ¿no? Si el derecho realmente quiere seguir teniendo la centralidad que ha tenido para la vida pública en las últimas décadas, necesariamente necesitamos poner los pies en la tierra, pinchar la burbuja de esa teoría donde muchas veces nos encontramos y entender que si bien está muy bien hablar de Estado de Derecho y democracia, necesitamos llevar esas ideas a la práctica cotidiana, ¿no? Termino quizá con esto, es la defensa de la democracia, es hacer una reivindicación de las instituciones y del Estado de Derecho. Lo primero que quizá deberíamos de hacer es saber quiénes son nuestros vecinos, ¿no? Muchas veces ni le hablamos al vecino, y eso es la democracia, ¿no? Estar en el constantemente pensando en términos de justicia y de democracia en las actividades cotidianas que tenemos como personas en esta comunidad política, en un tiempo y en un espacio delimitado. Dicho esto, de verdad, muchas gracias por su atención. De verdad, creo que la FIL de Minería es uno de los grandes espacios. Hay libros muy curados, hay mucha universidad, mucho fervor por realmente celebrar esa gran actividad que es la lectura. De verdad, gracias por la escucha y de nueva cuenta, el libro lo pueden encontrar gratis de manera online o en el stand del Tribunal Electoral de manera impresa. Gracias y escuchamos con atención a la magistrada Yanil. Muy buenas tardes. Quiero antes que nada agradecer a la Universidad Latina, a sus estudiantes que están aquí el día de hoy escuchándonos, al rector de la misma universidad por acompañarnos. Agradecer también a los doctores Javier Martín y Juan Jesús Garza, más conocido como Tito, la verdad me cuesta todavía asimilar los dos nombres. Decirles que han hecho y hacen una labor extraordinaria y de gran importancia para nosotros, juezas y jueces. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos un poco alejados de lo que puede ser la gente, la sociedad, porque estamos inmersos en un estudio de expedientes, de las leyes, la Constitución, y esta visión que nos acerca justamente a ustedes, este trabajo me parece que es fundamental. Ya lo decía hace un momento Javier, me parece que la obra académica que se ha producido en torno a la labor jurisdiccional del tribunal ha ido evolucionando. También hubo aquella obra Ni justicia ni electoral, y hubo otra, creo que era La injusticia electoral. Hemos llegado a justicia electoral en acción. Entonces, quiere decir que este intento de acercarnos, de dejar un poquito a un lado esta arrogancia que a veces acompaña a la judicatura, hay que reconocerlo, con la inquietud de la academia y su saber justamente para aceptar que podemos dialogar. Y también lo acaba de decir Tito, y eso es algo que nos hace falta no solo en la judicatura, sino en la sociedad en su conjunto. Entonces, agradecerles, igual que al Tribunal Electoral, a la Escuela Judicial, al Centro de Documentación, y cuyo titular está aquí, agradecer justamente que sea posible este diálogo y que este diálogo se pueda llevar a quienes están estudiando y se están formando en esta extraordinaria carrera que es el derecho.
Yo les voy a decir, lean la obra, obviamente, simplemente porque está también coordinada por dos grandes constitucionalistas, y decirles, porque a lo mejor no se asoman a ello, pero cuando sale, que quizás me ha tocado más escuchar a Javier en entrevistas en radio, uno sabe que lo que va a escuchar vale la pena, pero también a veces nos pone un poco nerviosos cuando estamos del otro lado de la trinchera. Y lo mismo diría de estos maravillosos artículos editoriales que escriben de manera conjunta Tito y Javier, y que son sumamente críticos, pero críticos constructivos justamente de las decisiones de la justicia. Entonces, lean la obra por este tema. Y yo lo que voy a hacer es decirles que atrás de una sentencia, es decir, un proyecto ya votado, hay todo un trabajo. Hay un trabajo colectivo que es cuando ya se lleva a una sesión pública, se debate, se dan argumentos y se llega a una decisión definitiva y una decisión que pone obligaciones y establece derechos. Pero tiene otro lado una sentencia, es el trabajo de hacerla, de construirla con un equipo de trabajo que suelen ser extraordinarios equipos, varios de ellos tienen artículos escritos en esta obra. Y después hay un tercer momento, que es el de la soledad de quien va a impartir la justicia, de quien va a tomar la decisión, y esa soledad en la que está el juez, la jueza, con uno mismo, con su conciencia, para saber cómo va a votar. Si bien la mayoría de las sentencias no requieren esto, algunas que son sumamente importantes sí lo requieren, porque finalmente se va el juez, vota, acaba, firma la sentencia y finalmente llegamos en la noche a nuestras casas a vernos ante un espejo y a quien hay que rendirles cuentas en primer término es a una misma. Entonces yo de manera muy breve, para respetar el tiempo y darles más ganas de leer la obra, les voy a decir que muy brevemente qué hubo atrás de cada una de las sentencias que se presentan aquí. El primero es una apelación referente a la obligación de publicar la información curricular y la identidad de las candidaturas en elecciones federales y locales. ¿Qué pasó en la primera sentencia que tuvimos? Vinieron personas que se estaban inscribiendo bajo la acción afirmativa de la diversidad de género, pidiendo que en su registro no se pusiera que eran o mujeres trans o hombres trans o alguna otra diversidad de género. Después de una reflexión dijimos, tienen razón, o sea, eso es una información que forma parte de la vida privada, de la vida íntima de cada ser humano. Les dimos la razón y dijimos, no se publica ese dato personalísimo de las candidaturas. Acabó interviniendo el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, y estableció que esta determinación estaba mal. Y obviamente un poquito como lo que dice ahorita Tito, para un juez terminal es así como cómo es posible que intervenga otro órgano y nos diga que hicimos algo mal. Y esto nos llevó a esta apelación justamente a volver sobre ese criterio, reflexionar y darnos cuenta que quien quiere desempeñar un cargo, justamente porque es indígena, migrante, de la diversidad de género, la gente tiene que saberlo, porque estamos votando a veces por justamente que estas acciones afirmativas tengan una representación, pero también para después poderles exigir un trabajo de rendición de cuentas. Unas palabras en cuanto a esta sentencia de modo honesto de vivir a la que hacía referencia Tito. En efecto, la Constitución establece como requisito todavía
desde 1917, Modo Honesto de Vivir. Y se ha modificado y reformado la Constitución no sé cuántas veces desde 1917 y no han quitado este requisito. ¿Por qué en una reflexión lo creamos? Porque en el proceso de revocación de mandato dictábamos sentencias en las que establecíamos que se había violado la ley y la Constitución por parte de funcionarias y funcionarios públicos, y como no podíamos sancionar, no pasaba nada. Entonces, a uno de mis colegas propone y dice, hagamos una lista estableciendo que si se viola la Constitución de manera repetida, se pierde el modo honesto de vivir. Esta sentencia fue con la Corte determinó que no podíamos establecer esto, que era algo que vulneraba el honor de las personas. Y lo que quiero decirles es que estos son criterios que vamos estableciendo poco a poco, tratando justamente de encontrar el equilibrio entre política y derecho, procurando que sea el derecho el que regule la política y que no sea la política la que nos imponga el ritmo al derecho. Eso es lo que se busca con esta construcción de sentencias. Ya me están diciendo que ya agotamos el tiempo de presentación. Les invito a que lean esta obra y en otra presentación les platico lo que hubo tras bambalinas en cuanto a las otras 3 sentencias, pero gracias Javier, gracias Tito, gracias a ustedes que estuvieron aquí el día de hoy y gracias por escucharnos. Muchas gracias, magistrada. Gracias a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y gracias al Tribunal Electoral por haber hecho posible esta presentación. Que tengan todas y todos muy buenas tardes.